Vender más usando el marketing digital. Este es el título de mi conferencia de hoy aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá. Si quieres saber de qué hablo esta conferencia y ver la conferencia, quédate. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte nada. Hoy es el primer día, la primera vez que doy una conferencia en la ciudad de Toronto. La conferencia va a ser en español, puesto que va a ir dirigido a todos los hispanohablantes que hay aquí en la ciudad de Toronto, que hay una gran comunidad de emprendedores, de empresarios, de gente que quiere lanzar negocios y pues prácticamente todos los eventos que se celebran son en inglés. Por lo tanto, hoy vamos a hacer una conferencia. Es una conferencia totalmente gratuita. Esperamos que vengan alrededor de unas 100 y pico personas, es lo que esperamos, lo cual me parece genial. Y a lo largo de unos 40 minutos voy a hablar de... Te quiero resumir un poco las cosas que voy a hablar. Voy a empezar hablando de la importancia de la web, algo totalmente fundamental, pero desde el punto de vista de cómo hacer que la web se convierta en un arma de venta para tu negocio, ya que no nos debemos solo preocupar de que lleguen muchas visitas, sino cómo hacer que esas visitas que están entrando en tu web conviertan, aumentar el ratio de conversión de visitante a tu web a tu objetivo, sea una venta, una suscripción, un lead, una solicitud de presupuesto, lo que sea. Esa va a ser la primera parte de la conferencia, donde hablaré de herramientas como por ejemplo los web chat, de cómo los puedes utilizar, cómo los puedes integrar a lo largo de todo el proceso de visita de un usuario a tu web para convertirlo. Hablaré también de cómo crear la plantilla de tu potencial cliente, cuáles son los 4 pasos que debes seguir para saber ¿quiénes son las personas que pueden realmente comprar tu producto? Y con esa información realmente comenzar tu estrategia de inbound marketing, donde voy a hablar especialmente de la parte de marketing de contenidos, donde veremos cómo generar estos contenidos desde el punto de vista del ciclo de vida del cliente, ¿no? Con el Customer Journey, cómo alinearlo, cómo crear contenidos para los micromomentos, es decir, estos momentos donde el usuario está decidiendo si comprar o no tu producto o servicio y cómo generar esos contenidos para potenciar, para empujar al cliente a lo largo de tu embudo de compra para que te compre a ti y no compre a la competencia. Hablaré del uso de emojis, la importancia del uso de emojis en las comunicaciones a día de hoy, pero no solo en el contenido que hacemos a nivel digital, sino también a nivel no digital. Pondré ejemplos de contenidos exitosos y contenidos de empresas que aparentemente es difícil crearlo. Hablaré de cómo empujar este contenido que creas para ponerlo delante de tu audiencia, para generar ese enganche y llegar a quien tienes que llegar. Y acabaré hablando de algo muy importante, cómo medir el contenido, cómo medir tu estrategia de marketing de contenidos, donde lo divido en 3 fases, que es la fase de un poco de alcance, ¿no? Lo que llamo Site Metrics, la segunda parte, que es la parte que enganchamos con redes sociales, Social Metrics, y la parte de conversión, Sales Metrics, de tal manera que sabemos cada uno de los contenidos qué resultado nos está dando a nivel cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, ahora sí, minutos antes de salir ya para el salón donde se va a hacer la conferencia, nos vamos ya para allá. Lo primero que quería preguntaros, ¿creéis que es importante el marketing digital a día de hoy en las empresas, en los negocios, a la hora de emprender un proyecto, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque llega es el nuevo medio. El nuevo medio. Todo el mundo está llegando en internet hoy en día. Es tu marca personal. Es tu marca personal. ¿Es más económico? Es más económico y llega más Masivo. gente. ¿Es medible? No voy a decir al 100%, pero sí al 99,9%. Es medible frente a otros canales más tradicionales. Esto es tu casa digital. Es tu casa digital. Si la casa es fea, está sucia, la gente no va a querer ir a ella. Y solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión, no 2. Y lo que ven aquí es lo que transmite. Muchas empresas dejan de lado, no le dan la importancia que requiera eso y por eso sus estrategias de marketing fracasan. Esto va a ser vuestra principal arma de venta en internet porque es vuestro. Desde la aparición de las redes sociales, mucha gente dice, no, pero yo estoy en Facebook, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Instagram. Cuidado con dejar en manos de terceros vuestro negocio.
Porque ni Facebook es vuestro, ni Instagram es vuestro. Puede pasar en cualquier momento que cualquiera de las plataformas os borre la cuenta, porque sí. O porque habéis incumplido alguna de sus 2 millones de normas que no conocemos ni es imposible conocer porque cambian constantemente. Y has perdido absolutamente todo. No sé si os habéis dado cuenta, pero las redes sociales nos han engañado a todos. Sobre todo a las empresas. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué estás consiguiendo? Recomendaciones de personas de 18, de 30, de 50, de 60 años que son un arma de venta total y que condicionan que cuando tú has invertido en campañas, sea en el online o en el offline, y que llegan a tu web porque te han buscado en Google o lo que sea, hay un porcentaje mayor que convierta al cliente. Hay una obsesión por intentar generar más tráfico a las webs. Ese es el primer gran error que cometemos. No os preocupéis en generar más tráfico a la web. Preocuparos en que el tráfico que llegue primero sea el adecuado y es el cliente que os puede comprar. Y lo segundo, que el ratio de conversión sea lo más elevado posible. Y me explico. ¿Cuántos sabéis ahora mismo? No hace falta que me digáis el número, pero sí os pido que levantéis la mano. El porcentaje de gente que entra en vuestra página web y cumple el objetivo que tenéis con vuestra web. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos que haga el usuario cuando entra en nuestra web. ¿Visitarla? Si la visita, te puede llegar 1 millón de personas, se visitan y se van. Tienes que tener un objetivo. Que me compre el producto, que se suscriba a la newsletter, que me solicite un presupuesto, lo que sea. Y saber qué porcentaje de gente. Y esto lo podemos hacer, hay herramientas gratuitas que te lo permiten, como puede ser Google Analytics, y que no es complicado implementarlo. Y dices, vale, del 100% de visitas, el 0,3% se convierten en clientes. Trabajemos primero por estrategias, vídeo, recomendaciones, etcétera, para subir ese porcentaje y luego incrementa la publicidad para meter tráfico a tu web y que ese porcentaje realmente lo aproveches de mejor manera y hagas más rentable la inversión que estás haciendo. Con vuestro formulario de contacto, este ratio es infinitamente menor, segurísimo. Y este es el ratio puesto sin optimizar. 6 meses después, trabajando la optimización, se multiplicó la conversión del 1% al 3,24%. Esto es más de 3 veces de conversión al objetivo inicial que tenemos. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Es decir, esta es una de las mejores herramientas con un coste, porque a veces hay herramientas que pueden ser muy buenas y tal, pero tienen un coste para las pymes elevado. Pero al final es que para mí esto es una inversión si lo sabes utilizar. Ahora bien, si metemos un recurso, si metemos una acción nueva, que tengamos recursos para responder. ¿Cómo voy a diseñar los contenidos que publico en mis distintas plataformas para generar el impacto? Fijaos, mismo producto, ¿se lo venderíais de igual manera a toda esta gente de los Simpsons? El mismo producto, ¿eh? Al que bebe, a la música, al más amigable, al que se mete en problemas, al divertido, al loco, al más viejo, a la más joven o a los mejores amigos. Si lo intentases vender de la misma manera, fracasarías, porque cada uno percibe la vida de una manera, influye en distintas cosas. Por lo tanto, tú tienes que crear o saber a quién vas a vender. A partir de aquí me puede decir, es que mi público es todo el mundo. Mentira. Nadie, tu público puede ser todo el mundo, eso es totalmente imposible. Y aún así, si tu público es muy grande, porque puede ser, la siguiente pregunta que te debes hacer, ¿tienes recursos personales y económicos para impactar a toda la audiencia? Es que mi público son 10 millones de canadienses. ¿Qué presupuesto de marketing tienes al mes? $300. ¿Creéis que está alineado? No tiene sentido. Por lo tanto, céntrate en micronichos. Y aquí es donde voy a meter la parte de inbound marketing. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Os es útil esta parte? ¿Creéis que es útil todo esto? Sí. Va. Se habla mucho del inbound marketing, ¿vale? Hay miles de definiciones, pero para mí es muy sencillo. Al final es no molestes al usuario. Es decir, estamos hartos. ¿No os pasa que entráis en webs, en periódicos online y te salen un banner por aquí, un pop-up por aquí, lo cierro por aquí, se me abre otro que me está saliendo por ahí? Es decir, rompes toda la experiencia, es auténticamente horrible. Es decir, al usuario estamos hartos, por eso que los adblockers están creciendo más, porque nos molesta la publicidad. El inbound marketing lo que se trata en definitiva es generar algún tipo de contenido al usuario que no le interrumpa, sino que le enriquezca de alguna manera, que le ayude. Es decir, no intentar vender al usuario directamente. Esto es como enamorar, ¿no? Realmente el marketing digital es mucho más complejo de lo que parece. El problema es que crea la falsa percepción de que es sencillo. Y hace 7, 8 años, 10 años, yo llevo dedicándome desde el año 2000 a esto, era relativamente sencillo. Ahora creerme que es extremadamente complicado.
Porque de hecho hay profesionales por cada línea del marketing, y ya no puede haber un profesional que diga yo sé de todo, soy experto en... Imposible. A no ser que seas más a nivel estratégico de la parte de negocio, ¿no? Por lo tanto, vale, cogemos y digo, vale, yo creo contenidos, publico cosas en redes sociales, y de ahí yo espero que la gente me compre. ¿Es esto o no lo que suele pasar? ¿Y acaba sucediendo esto o no se cumple esta regla? Esto no se cumple. Es decir, el panorama de la venta ha cambiado mucho, nos guste o no nos guste, no voy a entrar a valorar si eso es bueno o malo, pero la realidad es que el camino ya es más largo. Tú te enfocas a generar distintos tipos de contenidos. Para lo que necesitas previamente conocer a ese usuario que hemos dicho para saber qué contenido le va a interesar. Porque a lo mejor tu usuario le gusta más Instagram y prefiere contenidos emocionales. Analízalo. Tienes que ponerlo delante del usuario. El problema de las redes sociales es que hay una infoxicación de contenidos brutal. Hay tanta información que por bueno que sea tu contenido, es prácticamente invisible. Por lo tanto, si inviertes tiempo, recursos y dinero en generar algo que merece la pena y que es bueno, invierten en ponerlo delante del usuario, porque si no, lo van a ver 10 personas. O si lo publicáis, no sé, uno de los mayores engaños que hay, Facebook y los vídeos. Cuando subís un vídeo en Facebook, ¿qué pasa con las visualizaciones? ¿Hay muchas? ¿Y cómo te sientes? ¡Guau! Tengo 1200. Mentira. Eso es falso. Eso es un recurso que utiliza, eso es marketing, es un recurso que utiliza Facebook para que te sientas bien. Es cierto, es decir, al final, ¿usáis Facebook a nivel personal? ¿Sí? ¿Qué hacéis en Facebook? Ser sinceros. ¿Cierto? Ver qué hace el otro. ¿Por qué estamos en Facebook, aparte de para eso? Para dar envidia. Es decir, tú estás en la playa de vacaciones, subes una foto y dices, en la playa. Y no lo pones, pero está entre comillas, y tú no. Vale, tú subes esa foto, tienes un me gusta. ¿Cómo te sientes? Fatal. Es el peor día de tu vida. Te afecta. Tienes 120 igual. Esto es grande. Es un tema emocional puramente. ¿Vale? Por lo tanto, las métricas están manejadas y en el caso, por ejemplo, de Facebook sucede lo mismo, no son visualizaciones reales. Sabéis que al final, cuando alguien pasa, automáticamente se le arranca el vídeo. Ahí va una visualización. Se supone que cuenta a partir de los 3 segundos, pero 3 segundos pasan entre que pasas, etcétera, etcétera. Entonces, son visualizaciones falsas. Vale, lo ponemos delante del usuario. A continuación, tenemos que humanizar a la empresa, ¿no? Es decir, podemos utilizar distintas cosas, como hemos visto, como el web chat, otros canales, pero es importante, ¿no? Porque los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Escuchar a los clientes y con ello educarles. Creo que todas las empresas tenemos la responsabilidad de educar a los clientes. Porque cuanto más sepan los clientes de vuestro producto, mejor le vais a poder vender. Yo por lo menos, no sé, tengo la percepción de cuando yo era pequeño, que las empresas o muchos sectores querían que supiésemos menos para podernos manipular y vender mejor, ¿no? Yo recuerdo los bancos, lo decían, oye, cuanto menos sepa de finanzas un cliente, mejor, porque le puedo poner este fondo de inversión basura que no vale para nada, pero para mí es todo lo contrario. Si tú tienes clientes que saben, realmente van a valorar y van a ver la necesidad de tu producto, porque muchas veces incluso hay productos que lo necesitan pero no lo saben, porque les falta el conocimiento al respecto. Y eso es el marketing de contenidos. Es un contenido que no es comercial, pero que le va a ayudar y te va a ayudar a ir enriqueciendo ese cliente para convertirlo en cliente real. Todo esto te va a generar una imagen de marca, ¿no? Y esta imagen de marca construye relaciones con usuarios y con clientes, por ambos lados. Y esto es lo que te va a llevar al final a un proceso de ventas. Esto es más largo, totalmente. Y esto hay que ir cambiando sobre la marcha. El marketing digital cambia prácticamente semanalmente, es una auténtica locura. Es decir, yo dedico el 100% de mi tiempo a esto y creo que no soy capaz ni de consumir el 0,01 de la información que se genera a diario sobre el sector. Es totalmente imposible. Pero sí es importante saber todos esos cambios si realmente quieres aprovechar absolutamente todo. Y hasta aquí la conferencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y recuerda, si quieres que te avise de nuevos vídeos de marketing digital, suscríbete a mi canal. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about